Hola, hola, compañeras y compañeros de Derecho. Ya estamos aquí nuevamente en nuestra materia de teoría del proceso. Soy el profesor Simón Peralta en Sástiga y vamos a continuar con nuestra materia con un tema complementario a lo que son los conceptos procesales. De hoy vamos a ver conceptos que se manejan mucho dentro del proceso, como vienen siendo el litigio, la pretensión, lo que viene siendo también la acción, el derecho objetivo, que aunque ya lo vimos en materia, es aquí resaltarlo, rescatarlo por la importancia que tiene en nuestro acervo diario, nuestro constante conocimiento de los procesos. Sabes que el abogado lo que le complementan lo que viene siendo su materia, lo que viene siendo su parte principal, son los procesos. Ya también hablamos la diferencia entre proceso, procedimiento y juicio, pero lamentablemente en la práctica se manejan como sinónimos. Hablar de proceso, procedimiento, juicio viene siendo lo mismo, ¿sí? Porque lamentablemente las mismas leyes manejan esta terminología de forma indistinta, de forma indiferente. No marcan una diferencia entre una con otra y otra. Pero técnicamente, proceso, procedimiento y juicio son cosas diferentes, aunque reitero, en la práctica lo manejamos como sinónimos, como que representan o significan lo mismo. De tal manera que puedo manejar proceso, procedimiento y juicio como si fueran lo mismo, como si me refiera a lo mismo, y así es como lo vamos a manejar, salvo que en su momento oportuno con el tiempo hagamos la aclaración, pero ya nosotros desde el principio ya hicimos esa aclaración, qué es proceso, qué es procedimiento y qué es sinónimo. Que en estricto derecho, sí son cosas completamente diferentes. Empecemos, por tanto, con los conceptos procesales fundamentales. La relación entre litigio, proceso y pretensión. ¿Cuál es la relación entre litigio, proceso, pretensión? Primeramente, litigio es el conflicto de intereses entre la pretensión de uno de los interesados y la resistencia o oposición del otro, el cual implica trascendencia jurídica, al cual coloquialmente se denomina conflicto, problema, pleito y controversia. Sabemos que los seres humanos, compañeros, constantemente tenemos problemas, constantemente tenemos conflictos. Hay problemas entre el arrendador, el arrendatario, el comprador, el vendedor, el depositante, el depositario, entre el patrón y el trabajador. Hay problemas, hay conflictos entre los esposos. Es así que llegan a la separación, llegan al divorcio. Lo peor, hay problemas entre los padres con los hijos con los padres. Es decir, el mundo es un mundo de conflictos, es un mundo de problemas, es un mundo de controversias. Entonces, a eso usted y yo le llamamos conflictos, problemas, controversias, pleitos, etcétera. Pero que legalmente o procesalmente hablamos de litigio. De ahí la palabra de litigante. ¿Quién es un litigante? Es un abogado que atiende, que resuelve los conflictos, los litigios, los problemas que se enfrentan en la sociedad. Entonces, una palabra muy común, más correcta, es el litigio. Más que hablar del conflicto, de la controversia, lo correcto es el litigio. ¿Qué es el litigio? Es el conflicto de intereses. Es decir, cuando hay problemas, cuando hay controversias, cuando dos personas no están de acuerdo, porque cada persona tiene su propio interés, cada persona tiene su propio motivo por el cual no se pone de acuerdo con otra persona. El litigio es el conflicto de intereses entre la pretensión de uno de los interesados y la resistencia u oposición del otro, el cual implica trascendencia jurídica. Aquí podría decir entre la pretensión de los interesados, que es el actor, y la resistencia u oposición del otro, que viene siendo el demandado. Pero no necesariamente el litigio llega a tribunales. No necesariamente las controversias se resuelven ante un juzgador o ante un juez. Por eso vayamos por partes. Reitero una vez más. ¿Qué es el litigio? De donde viene la palabra litigante, que es el nombre que se da al abogado que se dedica a resolver los conflictos, a atender los litigios, a resolver las controversias. Litigio es el conflicto de intereses entre la pretensión de uno de los interesados y la resistencia u oposición del otro, el cual implica trascendencia jurídica, a lo cual coloquialmente se denomina conflicto, problema, pleito, controversia y demás sinónimos que usted tenga presente. A todo proceso presupone un litigio.
Pero no todo litigio desemboca necesariamente en un proceso. Es decir, el litigio no tiene esencia procesal, aunque sea siempre el contenido de todo proceso. A ver si nos explicamos. Parece un magalimatías, un juego de palabras, pero no lo es, sino es entender perfectamente qué es el litigio. Por eso al principio le dije, aunque yo podía hablar del actor y el demandado, no puedo hablar todavía del actor y el demandado, porque no necesariamente los litigios desembocan en una demanda y desembocan en un proceso, porque no necesariamente todos los conflictos van a tener como fin un proceso, sino que a veces se pueden resolver antes de llegar al proceso. Pero para que haya un proceso, aquí sí requerimos que realmente haya un litigio. Porque si no hay litigio, no hay controversia, pues no puede haber proceso. Todo proceso presupone un litigio. Para que haya un proceso, debe haber una controversia. Pero no todo litigio, no todo conflicto, no todo problema va a desembocar necesariamente en un proceso. No toda controversia va a ir a parar a los tribunales, va a ir a parar a los juzgados, va a ir a parar ante un juez. Es decir, el litigio no tiene esencia procesal, aunque sea siempre el contenido de todo proceso. Es decir, aunque para que haya proceso, sí se requiere necesariamente que haya un litigio. Y para que haya un litigio, y un litigio no necesariamente va a desembocar siempre en un proceso. Pero se entienda este galimatías, pero se entienda este que no es un juego de palabras, lo reitero. Todo proceso presupone o antepone un litigio. Para que haya un proceso se requiere que haya un litigio. Pero no todo litigio, no todo problema va a desembocar en un tribunal, en un juez, porque no todos se resuelven ante un juez. Acuérdate lo que vimos de la autodefensa, de la autotutela y de la autocomposición. El litigio no tiene esencia procesal, aunque sea siempre el contenido de todo proceso. Es decir, para que haya proceso, se requiere necesariamente que haya un litigio. Y ahí la importancia del proceso. Proceso es el instrumento o uno de los instrumentos, es uno, ya lo vimos con la autodefensa, la autocomposición y la heterocomposición, no es el único. Es un instrumento o uno de los instrumentos para solucionar el litigio o conflictiva social que permita el mantenimiento de las relaciones jurídicas contrapuestas que por su choque entre ellas amenazan la paz social. El proceso no es el único instrumento, el único medio que tenemos en la sociedad para resolver y dirimir nuestros conflictos, nuestros problemas entre nosotros. Hay muchos más, reitero. Ya lo vimos en la autodefensa, ya lo vimos en la autocomposición y la heterocomposición como las formas de solucionar la conflictiva social. Es uno de los muchos, de los más instrumentos que se tienen para resolver los conflictos sociales y en consecuencia mantener las relaciones jurídicas contrapuestas que por su choque van a amenazar la paz social, la tranquilidad social, la tranquilidad que debe existir en toda sociedad. Pretensión. La pretensión es uno de los elementos necesarios para la existencia del litigio. Si no hay pretensión, no puede haber litigio. Es un juego de palabras, pero no, entiéndase bien. Para que haya un litigio debe haber una pretensión, porque si no hay pretensión, simplemente no hay litigio, no hay conflicto de interés. La pretensión es uno de los elementos necesarios para la existencia del litigio. Si no hay pretensión, no puede haber litigio. ¿Sí? A ver si vamos entendiendo. Ya digo que la pretensión, pero que nos quede bien clarito esto. Así como dijimos, para que haya un proceso, debe haber un litigio, porque si no hay litigio, no hay proceso. Ahora decimos así, la pretensión es uno de los elementos necesarios para la existencia del litigio. Si no hay pretensión, no puede haber, por tanto, litigio, compañeros. ¿Qué es la pretensión? La pretensión es la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio. Es un querer,
es una voluntad, es una manifestación externa para someter un interés ajeno al interés propio. Para que haya litigio es porque una persona quiere someter el interés ajeno al interés propio. Tengo el deseo de que esa persona haga lo que yo quiero que debe llevar a cabo, pero no de forma correcta, de forma precisa. Por eso va a haber una oposición, por eso va a haber un conflicto entre ellos, porque uno quiere el sometimiento y el otro el otro va a poner resistencia u oposición. La pretensión es la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio. La pretensión es un querer, es una voluntad, es una manifestación externa para someter un interés ajeno al interés propio. Y cuando una persona tiene esa pretensión, tiene ese deseo, ese anhelo de someter el interés ajeno al interés propio, es entonces cuando se presenta el litigio. Entonces cuando se presenta el conflicto. Yo tengo la pretensión de adueñarme de tus cosas, no tengo la pretensión de hacerte un daño, no tengo la pretensión de vengarme, no va a haber un litigio. Yo tengo la intención, el querer, la voluntad de dañarte, de perjudicarte, de afectarte, entonces voy a provocar un litigio. Pues vas a poner resistencia, vas a poner oposición y en consecuencia viene el conflicto de intereses. Reitero por última vez, la pretensión es la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio. Es un querer, es una voluntad, es una manifestación externa para someter un interés ajeno al interés. Siendo un elemento de litigio, no siempre da nacimiento al mismo, porque donde hay sometimiento a la pretensión, el litigio obviamente no nace. Si por razones de miedo, por razones de inseguridad, por razones de ignorancia, la parte a la cual se le pretende exigir algo se somete, pues entonces ¿para qué habemos litigio? Y si no hay litigio, pues por tanto no hay proceso. Si la persona mansamente, por desconocimiento, por ignorancia, por miedo, por solapamiento, lo que usted quiera, se somete dócilmente a las pretensiones de la otra persona, pues entonces no hay conflicto, no hay litigio, no hay que reclamar, no hay que exigir, no hay nada que oponerse, no hay nada que decir, pues en consecuencia no hay litigio. Por eso, para que haya litigio debe haber una pretensión de una de las partes o de ambas de las partes de exigir el sometimiento del uno hacia el otro. Yo quiero que usted trabaje 10 horas, yo no quiero trabajar 10 horas. Entonces, como puedes ver, hay pretensiones, hay exigencias, hay resistencia, hay oposición. Y cuando hay una pretensión, hay una exigencia de someter el interés ajeno al propio, entonces surge el litigio. Pretensión, litigio. Vamos viendo esa relación. Ahora, para que haya proceso, se requiere que haya litigio. Y para que haya litigio, se requiere que haya pretensión. Ahora al revés. La pretensión da lugar al litigio. El litigio da lugar al proceso. Parece juego de palabras, parece galimatías, parece que estamos jugando, pero no. La idea es que entendamos la idea de lo que viene siendo el proceso y lo que es justamente la teoría del proceso o el derecho procesal. Y por eso hablamos de la relación entre pretensión, litigio y proceso. Para que haya proceso se requiere que haya litigio. Para que haya litigio se requiere que haya una pretensión. Para que haya la pretensión va a dar lugar al litigio y el litigio va a dar lugar al proceso. Aunque no necesariamente la pretensión puede dar lugar al litigio porque puede someterse la persona y por tanto hay conflicto. Porque el litigio, una vez dado, puede ser que lleguen a un arreglo y por tanto no es necesario que lleguemos al proceso, que lleguemos ante un juez para resolver lo que viene siendo nuestro conflicto. Siendo un elemento de litigio, no siempre da nacimiento al mismo, porque donde hay sometimiento a la pretensión, el litigio simplemente no existe, simplemente no se da, simplemente no nace. Ahí está la relación entre lo que viene siendo litigio, proceso y pretensión. Otros conceptos muy comunes en el derecho procesal son acción, proceso y norma jurídica. Y por norma jurídica, derecho objetivo y derecho subjetivo.
¿Qué es la acción? Vamos a ver estos otros conceptos que se vinculan mucho entre norma jurídica, acción y proceso. Proceso. El fin normal del proceso o la finalidad de un proceso es obtener una sentencia que en forma vinculatoria resuelva entre las partes una controversia sobre derechos subjetivos o sustanciales. El fin o la finalidad del proceso es obtener una sentencia que en forma vinculatoria resuelva entre las partes una controversia, un litigio sobre derechos subjetivos o derechos sustanciales. Ese es el fin del proceso. Resolver un conflicto, resolver un litigio, ¿sí? Mediante la obtención de una sentencia. Ahora, la norma jurídica. Usted y yo ya vimos lo que es derecho objetivo y derecho subjetivo. Repasemos, esperemos por última vez para que nos quede bien claro esto. Derecho objetivo, no se nos olvide, es la ley misma. Ese conjunto de leyes donde se establecen los derechos, las obligaciones y las sanciones a que los seres humanos estamos sujetos, a que los seres humanos debemos de cumplir. Porque lo hemos dicho, lamentablemente los seres humanos no nos sabemos comportar, no sabemos vivir en sociedad. Y aunque parezcamos niños chiquitos, las leyes nos dicen lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Nos dicen cómo nos debemos de comportar y no hacer, qué es lo que sí puedes hacer y qué es lo que no debes de hacer. Y como no sabemos comportarnos y no sabemos lo que sí debemos y no debemos de hacer, entonces para eso están las leyes. Y esas leyes que nos señalan nuestros derechos, también señalan nuestras obligaciones e incluso nos ponen las sanciones en caso de cumplir con esas obligaciones o esos derechos. A ese se llama derecho objetivo. ¿Qué es derecho objetivo? Es la ley misma. Es el conjunto de leyes donde se establecen los derechos, obligaciones y sanciones. La Convención Política de Estados Unidos Mexicanos, que establece derechos, obligaciones y sanciones, eso es derecho objetivo. La Ley Federal del Trabajo, las agencias mercantiles, el Código de Comercio, el Código Civil, son derecho objetivo. ¿Por qué? Porque ahí están plasmados los derechos de los comerciantes, los derechos de los trabajadores, los derechos de los patrones, están también las sanciones en caso de que el patrón no cumpla, que el trabajador no cumpla. A ese conjunto de leyes se conoce como derecho objetivo. Entonces ya sea el abogado, se puede referir así. El derecho objetivo señala o establece. Bueno, ¿y qué es el derecho objetivo? Bueno, estamos en materia, pues la Ley Federal del Trabajo. Estoy en un juicio civil, pues entiendo que es el Código Civil del Estado de México o del lugar donde yo me encuentre. Pues es un asunto federal, pues del Código Civil Federal. ¿Sí? Entonces, el derecho objetivo es la ley misma. El conjunto de leyes establecen los derechos, obligaciones y las. Pero el derecho objetivo está integrado por normas abstractas de las que derivan derechos sustanciales que permiten la convivencia social, regulando la conducta humana e imponiendo a las personas un comportamiento determinado. Lo reitero, con los seres humanos no sabemos comportar y aunque a usted y a mí no nos gustan ni las leyes ni las autoridades, ¿qué le vamos a hacer? Y como te lo he dicho, si habiendo leyes, habiendo autoridades, hay delitos, hay asesinatos, hay delincuencia organizada, hay extorsiones, hay violaciones. Ahora, imagínate si habiendo esto, hay todo esto, ¿qué pasaría si en México y en el mundo no hubiera leyes, no hubiera derecho, no hubiera autoridades? Entonces simplemente el hombre se acabaría a sí mismo, porque se impondría, como en la época del hombre primitivo, la ley del más fuerte, la ley del calión ojo por ojo, diente por diente, y la ley donde el pez gordo se come, o el pez grande, mejor dicho, el pez grande se come al pez chico. El derecho objetivo, es decir, las leyes en general, están integradas por normas abstractas, de las que derivan derechos sustanciales, que permiten la convivencia social, regulando la conducta humana e imponiendo a las personas un comportamiento determinado. Nos guste o no nos guste, compañeros, reitero, las leyes dicen lo que debes y lo que no debes de hacer. La forma en que te debes de conducir dentro de una
como si fuéramos niños chiquitos. ¿Sabes? Cuando el hombre alcance un alto grado de conciencia, un alto grado de civilidad, no sé, el año 2000, 2800, 2900, año 3000, porque como están las cosas, no creo que en un par de años, en una década se pueda obtener, quizás las leyes sean obsoletas, quizás las instituciones o ciertas autoridades también sean obsoletas, porque alcanzaremos ese alto grado de civilidad, ese alto grado que nos permita, sin que nos digan lo que debemos de hacer. Pero lamentablemente no hemos llegado a ese grado, nos falta mucho por hacerlo en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad y en todo nos relacionamos. Los problemas están a la orden del día. Es de que eso es el famoso derecho objetivo. El derecho objetivo no solo establece conductas, sino que a la vez crea sanciones contra quienes no realicen la conducta prescrita o no respeten la facultad otorgada al titular del derecho. Lo dijimos hace rato. Derecho objetivo no solo establece derechos y obligaciones, sino también establece sanciones. Derecho objetivo, es decir, la ley, no solo establece conductas, sino que a la vez crea sanciones contra quienes no realicen la conducta prescrita o no respeten la facultad otorgada al titular del derecho. Y esto es la esencia de entender por qué el derecho existe. El día, insisto, que alcancemos un alto grado de civilidad, un alto grado de sociabilidad, seguramente va a ser caduco o va a ser antiquísimo, no va a haber razón de que haya leyes, incluso ni que haya autoridad. Pero obviamente hablamos de un mundo utópico, un mundo real, que difícilmente podrá realizarse al menos en lo que es nuestras vidas, lo que falta en nuestras vidas, porque pues, los problemas ahí están a flor de piel, ahí están a nuestra vista, ahí está lo de Afganistán, ahí está lo de los migrantes, está lo de Haití, hechos naturales que afectan a una población, están tantas y tantas cosas. Y cada quien en su intimidad, pues visualice qué problemas no tienes con tus vecinos, qué problemas no tienes con tu familia, etcétera. Qué problemas no te aquejan, qué problemas nos tienen en la angustia, en la desesperación, en el coraje, en lo que tú quieras. ¿Ves? Porque justamente pues no hemos sabido llegar a ese nivel. Que el día que entendamos y cumplamos ese nivel, seguramente, insisto, el derecho desaparecerá o desaparecería junto con sus leyes, sus instituciones y sus autoridades. El derecho objetivo no solo establece conductas, sino que a la vez crea sanciones contra quienes no realicen la conducta prescrita o no respeten la facultad otorgada al titular del derecho. El derecho subjetivo. Acuérdate que esto también lo vimos. Una cosa es derecho objetivo y otra cosa es derecho subjetivo. Porque el derecho tiene diversas connotaciones, diversos significados. Derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho vigente, derecho natural, derecho positivo, derecho adjetivo, derecho sustancial, uf y recontra uf. Términos o conceptos que tú debes de tener bien establecidos en tu cerebro, en tu mente. Apenas estamos conociendo el derecho. Todavía los que nos queda por ver del derecho. Derecho penal, derecho procesal civil, derecho administrativo, derecho mercantil, etcétera. Y cada vez se acumulan más conceptos, más definiciones. Hay jóvenes, pongamos a trabajar ese cerebro, pongamos a trabajar esa memoria, que no de embalde y de forma gratuita nos lo dio la naturaleza o bien nos lo dio Dios, según tus creencias, según tus convicciones, que respetamos en todo momento. Eso que fue un regalo, un don de Dios, un don de la naturaleza, sin costo adicional a tus padres, ni a tu madre, ni a tu papá, ni a tu mamá, pues ahora tenemos que usarlo. Es como los que somos zurdos, pues entonces ¿para qué Diosito nos dio la izquierda? Se supone que también para utilizarla, para manejarla, pero no de vez en cuando, sino como siempre. ¿Te imaginas si pudiéramos manejar las dos manos y los dos pies de igual manera el uno del otro? No, pues casi seríamos perfectos. Ahora, imagínate si pudiéramos utilizar esa parte del cerebro llamada memoria de forma elástica, de forma dinámica, de forma activa, no nada más de forma mecánica.
pues solamente seríamos todavía aún mucho más perfectos. Derecho subjetivo es el derecho del sujeto. Acuérdate que a subjetivo quítale la B, quítale la I y quítale la V, quítale la B, quítale la I y quítale la V, que dice sujeto. El derecho subjetivo es el derecho sujeto, es el derecho del sujeto, el derecho de las personas. Es la facultad o poder que tienen las personas para exigir, solicitar, pedir, reclamar, demandar el cumplimiento de una obligación o bien el pago de una prestación. Para que haya derecho subjetivo, sí, porque yo tenga el derecho de reclamar, de exigir, se requiere que haya un derecho objetivo que lo consagre. Se requiere que haya una ley que así lo establezca. Para que yo, trabajador, exija mi indemnización con motivo de un accidente de trabajo, porque hay una ley federal del trabajo, hay una ley del IMSS que me permite y me otorga ese derecho, me permite esa prestación. Y si mi patrón no me la cumple, entonces tengo yo el derecho de exigirla. Para que yo le exija a mi patrón el pago de utilidades, el pago de vacaciones, es porque hay una ley federal del trabajo que me faculta a pedirle y exigirle ese derecho, porque es una obligación del patrón que me dé mis vacaciones y me dé mis utilidades. Entonces, derecho subjetivo, que es el derecho del sujeto, el derecho de las personas, es la facultad o poder que tienen las personas para exigir, para solicitar, para pedir, reclamar o demandar el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación. Ahora, para que haya derecho subjetivo, se requiere que haya derecho objetivo que lo consagre. Para que yo pueda exigir o pueda yo reclamar, necesito que haya una ley que me ampare, una ley que me proteja y que me faculte para poderlo exigir. Porque si no, pues no tendré ningún derecho subjetivo. Yo requiero que una ley me lo ampare y me lo faculte. Derecho objetivo y derecho subjetivo. Derechos subjetivos dependen del derecho objetivo, ¿sí? Así es. Derechos subjetivos dependen del derecho objetivo, es decir, para exigir, reclamar o dar un pago o una prestación, debe haber una ley que así lo determine o así lo contemple. Reitero, para yo exigirle a mi patrón que me dé Infonavit y me dé Seguro Social, es porque la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS me facultan y me autorizan para ello, al decirme que el trabajador tiene el derecho al Infonavit, tiene derecho al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que él y su familia tengan la atención médica necesaria y tengan un hogar donde vivir, etcétera, etcétera. Derechos subjetivos dependen del derecho objetivo. Es decir, para exigir, reclamar o dar un pago o una prestación, debe de haber una ley que así lo determine, que así lo